Bueno, a ver, vamos a empezar a analizar un poco lo que pasa en la región. Esta semana tuvimos bastante entrevistas con gente que está allí en Europa. Hablamos con una colega de España, hablamos con un colega que está viviendo también allí en Inglaterra, y queremos analizar un poco qué es lo que está pasando en la región, en Latinoamérica, y para eso vamos a convocar a quien es analista internacional y columnista, Alejandro Laurnagaray de Urquiza, que nos va a ayudar a pensar un poco qué está pasando en medio de esta pandemia y cómo se está dando formato a esta nueva era que se aproxima. Alejandro, muy buenas tardes. Luis Vallejos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia y gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por recibir esta llamada. Nosotros queremos analizar un poco cómo se está viviendo esta pandemia, hacer una mirada un poco más global, porque se ha tomado, yo no sé si vos me dirás, se puede dividir en grupos de cómo lo han tomado cada gobierno, cómo ha tomado esta pandemia. Mira, a nivel global estamos viendo, por supuesto, que todo lo que se viene viendo en estos meses es una catástrofe de proporciones globales y que van a persistir luego de pasado este pico, ¿no? Porque hablar del fin de la pandemia, nadie puede hoy decir cuándo va a terminar esto, porque ya estamos viendo algunos rebrotes en algunos sitios, en otros lugares se pudo controlar, en algunos lugares de Asia, pero... A ver, lo que viene a ser esta pandemia del coronavirus, Luis, es también desnudar un poco una realidad que se venía observando, los que estamos por ahí profundizando un poco en la observación del mundo, veníamos observando lo que era, por ejemplo, el declive occidental, que vemos que es donde más fuerte pegó esta pandemia, donde más desmanejo de los gobiernos hubo, especialmente en la primer potencia mundial, ¿no? Porque, a ver, con la pandemia del coronavirus, además de que hablamos de 3 millones de muertes, 3 millones de infectados, 120.000 muertes, eso hay que multiplicarlo, sumando los asintomáticos y los que no son números oficiales, hay que multiplicarlo por 5 o 6 mínimo, o sea que los números oficiales que se dan tampoco no tienen ninguna certeza, Luis, pero lo que estamos viendo, la pandemia del coronavirus nos está dejando ya desde ahora una pandemia a nivel de deuda, que es global, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, una pandemia de pobreza que se está agravando, una pandemia de hambre que se está agravando. Si antes de esta catástrofe, si ya desde el año pasado se contabilizaban 800 millones de personas con necesidades alimentarias, me refiero a urgentes, ¿no? Ahora podemos hablar de que se está duplicando esto. La pandemia del desempleo, donde hablamos que la mitad de la fuerza laboral del mundo, estamos hablando de más de 1.600 millones de personas, pueden perder su trabajo. Es un último dato que da la Organización Internacional del Trabajo. Estoy hablando la mitad de la fuerza laboral mundial, incluyendo al trabajador informal, que ha visto perder sus ingresos entre un 40 y un 80%, agravándose eso en África y en América Latina, por supuesto. O sea, esta pandemia aparte viene a desnudar un sistema económico internacional de producción y de consumo que está llegando a límites insostenibles y que además demuestran la falta de sustentabilidad ya real, estructural de ese sistema, que se ha financiarizado tanto, sobre todo en Occidente, que está agravando y pone en peligro la sustentabilidad no solo del medio ambiente, sino de las sociedades mismas. Las imágenes que nos está mostrando los Estados Unidos, donde Trump, pensando en la campaña, dijo, bueno, cuido la economía y dejo que se mueran algunos, pero ahora tiene los muertos y la economía también destruida. Se le suma, tiene un doble problema ahora, y esto también nos muestra un poco estas mediocracias, ¿no?, de Occidente, que son
dirigentes, presidentes que no tienen ninguna preparación, ninguna capacidad, ningún conocimiento básico para decir, bueno, por lo menos escucho a los que saben y en base a eso decido. Es una debacle cultural, política, económica, que sobre todo está golpeando más fuerte a Occidente. Lo que estamos viendo es una clara muestra. Por supuesto que América Latina también se la está, de una manera criolla te lo digo, ¿no? Se la está llevando puesta y vamos a ver situaciones mucho peor de lo que estamos viendo hoy en la región. Y ya ni siquiera hablo del sistema sanitario, ¿no? Hablo de la cuestión social, económica, de industria, de deuda, ¿no? Como te decía antes. Y este coronavirus lo que hace es acelerar la tendencia que ya se venía dando. Porque en un principio se decía, no, porque ahora China va a quedar destruida y todo fue a propósito. No. La tendencia del traspaso del poder, que esto lo hemos hablado en otra oportunidad contigo en la radio, sí. El traspaso del poder y la emergencia de Asia como nuevo centro de poder se va a seguir acentuando y ahora acelerando, porque la destrucción económica, ni que hablar lo que es la Unión Europea, Luis, con pérdidas de 2 dígitos en el PBI, el desempleo, la pobreza, el hambre. Hemos visto cómo en Italia, España y otros países llevando cajas de alimentos a poblaciones y con el 30% de la población en la pobreza y con un porcentaje similar en vistas de perder el empleo y podríamos hablar de cifras que de hecho tampoco son certeras porque todo se puede seguir agravando o detener si aparece una vacuna. Podemos hablar de ciertas fotos y de ciertas tendencias, pero acá, como se dice aquí en Argentina, la posta no la tiene nadie de lo que va a pasar, ¿no? Digo, en términos de los próximos tiempos, pero la tendencia general a nivel global estamos viendo que se está acelerando con la emergencia. Vimos como, más allá del enorme ruido mediático que hay, que por eso hay que correrse un poquito para analizarlo con seriedad, vimos como China, a pesar de lo que a nivel mediático se está generando desde Estados Unidos y de algunos lugares de Europa, la ayuda que ha brindado a más de 100 países, en un nivel algo menor, pero que también lo ha hecho Rusia, inclusive, y con esto alguno por ahí se sentirá en una situación medio polémica, inclusive Cuba también, más allá de lo que se arme con el tema de los médicos, es cierto, y en Europa han sido bien recibidos y en otros lugares también, con la ayuda médica tan necesaria en estos momentos, ¿no? Claro, en Nueva Zelanda me parece que veíamos algunas imágenes del recibimiento a los médicos cubanos. Te pregunto, antes de meternos en Latinoamérica, ¿se reconfiguran las potencias mundiales? ¿Cómo perfila? Porque es cierto, estamos en medio de la tormenta, todavía no hay claridad, pero ¿cómo se está perfilando a nivel mundial? Porque todos tenemos la imagen de Estados Unidos como potencia, de hecho era lo que en algún momento insinuaba Trump, diciendo que venga, que nosotros estamos preparados, sin embargo, tal cual lo decís vos, se lo llevaron puesto. Sí. A ver, la tendencia, Luis, es la misma que ya venía, es la decadencia de Estados Unidos como primera potencia, la decadencia y la pérdida de peso específico en el sistema global, en la estructura de la Unión Europea, la decadencia de Occidente como centro de poder global. Eso se sigue acentuando, ya venía antes del coronavirus y va a seguir después del coronavirus. Claro, hoy uno, en la cresta de la hora de este pánico, de este caos, de la pandemia, uno dice, bueno, esto no, es una tendencia que ya venía y sigue sucediendo COVID mediante. El coronavirus lo que hace es mostrar, miren lo que es la calidad de estos gobiernos que fueron directamente cooptados por el interés corporativo, pero hiperconcentrado. Esto ya no es una cuestión de capitalismo sí o capitalismo no, porque dicen, no, se va a destruir el capitalismo. No, señores, el sector que se ha adueñado de los gobiernos de Occidente siguen ganando mucho dinero, especulando que lanzan un medicamento, después lo sacan, que no hay pruebas, siguen especulando Wall Street. Al haberse convertido en las últimas 4 décadas aproximadamente Estados Unidos, y en esto digo, no estoy exagerando, en una cuasi plutocracia, ¿no? Donde gobiernan el sector
más el 0,01% de la sociedad norteamericana, que acumula más del 90% de la riqueza del país, está gobernando, y vemos cómo la gente, escúchame, 30 millones de personas que perdieron su empleo en los Estados Unidos en menos de 2 meses. Luis, el sistema no funciona porque se ha hiperconcentrado tanto, la toma de decisiones se ha concentrado tanto, la carga impositiva sobre las clases trabajadoras a contraposición de cada vez menos impuestos en las clases más ricas, el sistema está tan amañado, tan tergiversado, tanto en los Estados Unidos como en Europa, que tanto lo que hizo la crisis del 2008 como ahora el coronavirus es profundizar esta crisis de las democracias occidentales. En contraposición, vos fijate que a pesar de la enorme caída que vamos a ver este año, lo que se espera, y lo que dicen los organismos internacionales, no lo digo yo, es que aún China y la India y algún otro país asiático crezcan muy poquito, de hecho casi menos del 2%, más del 1%, pero crezcan. Y la caída en Europa, que va a ser de 2 dígitos a nivel general, en algunos países más, otros menos. Estados Unidos va hacia una caída del PBI de cerca del 20%, son los números que se manejan ahora, ¿no? Después todo puede cambiar, tanto un poco para mejor o para peor, pero la tendencia de la caída de estas potencias, los imperios no son eternos. Como cayó el británico, está cayendo el norteamericano y está ascendiendo, si lo queremos llamar imperio no, pero una nueva potencia emergente que va a redefinir de alguna manera de acá a mitad del siglo, el siglo XXI, es China, con un rol también significativo de Rusia, inclusive de la India, si se acomoda, ¿no?, en un verdadero sistema que incluya y contenga a esas 1.300 millones de personas y que van a seguir creciendo en un sistema más o menos estable. Porque es eso lo que está pasando en Occidente. Se están desestabilizando las sociedades mismas, porque está en la brecha, está en el sistema que se ha concentrado de una manera especulativa, porque estamos hablando de un sistema hiperfinanciarizado, con las guaridas fiscales y la economía productiva la han ido dejando a un lado. Sí, acentuado claro. Desde 1999, cuando Bill Clinton derogó la ley Glass-Steagall, y ahí se disparó el sistema hiper especulativo que fue destruyendo las clases medias de Occidente, inclusive de América Latina también. Bueno, a África totalmente la siguen saqueando, y los números que tenemos del coronavirus de África, olvídate multiplicarlo por 20 más o menos, porque claro, no tenemos ningún dato certero. Claro. Vamos a meternos a ver más o menos qué está pasando en América Latina, porque bueno, acá se ven grupos, digamos, de gente que apuesta o al tema económico o al tema salud, o ahí está más marcado eso, digamos. Tenemos sí. A Bolsonaro, por ejemplo, que está haciendo un papel lamentable en Brasil, y que sí. Bueno, hay que ver cómo lo deja parado, cómo deja parada la región también. Bueno, a ver, yo ya con Bolsonaro, yo te digo, Luis, sinceramente, yo ya he perdido el margen de análisis literario o académico. Bolsonaro es un border mental, y lo demuestra, y ya queda a las claras. Cualquier observador un poco sensato se da cuenta de que este hombre, y no muy lejos está Donald Trump, pero Bolsonaro es un border que tiene un desmanejo total. Bueno, ahí le trajo los problemas internos en el país. Desde el mismo Ministerio de Salud han dicho que los contagiados reales hay que multiplicarlos por 5 o 6. El 80% de los contagiados no se ha detectado. Así que los números de muertes y de infectados oficiales tampoco son creíbles. Hablamos, ¿no?, de 70.000 oficialmente que están diciendo contagiados y 6.000 muertes. Bueno, eso también hay que multiplicarlo. Y también el desmanejo de la pandemia también le agrava el desmanejo económico y la crisis, porque ningún país se salva de la crisis económica. No resultó y no va a resultar en ningún país del mundo el decir, bueno, priorizo la economía por sobre la cuarentena o la vida. No, porque si cuidas una, la otra te va a ir mal, y si querés cuidar la otra, se te destruyen las dos. Y eso fue lo que le está pasando a Brasil, y es lo que le está pasando a los Estados Unidos. Entonces, el problema es doble y la crisis es doble ahora.
Yo creo, sinceramente, a ver, que el periodo de Bolsonaro en el poder, y bueno, no digo que vaya a salir antes, nadie puede ahora asegurarlo, pero no creo que llegue a una reelección. Sí pongo en duda más lo de Trump, porque la base republicana de apoyo que tiene lo sigue apoyando. Claro. Hay mucha gente que lo apoya, aunque a nosotros nos parezca una barrabasada y una locura las cosas que está haciendo Trump, y que manda a la gente a inyectarte desinfectante, diciéndolo así libremente, y que tengamos muertos por haberlo intentado, etcétera, etcétera. Pero el desmanejo de Bolsonaro también nos perjudica a todos y a nosotros también. Ya hemos tenido, porque a ver, las relaciones económicas, los camiones cargados con mercadería, el intercambio comercial no se ha detenido y estamos importando infectados de Brasil. Hubo un caso de un camionero argentino que fue a Brasil y volvió y falleció. El problema, la falta también de unidad, y esto uno le puede o no echar la culpa a Bolsonaro, pero me abstraigo un poco y digo que la falta de coordinación en el Mercosur y en el resto de América Latina también es un problema, aún siendo una de las regiones con la menor cantidad, si hablamos de los números oficiales, la menor cantidad de infectados. Uh-huh. Sumamos el problema con Moro, que ahí, a ver, el Moro también se lo empieza a observar. En Estados Unidos, yo te lo digo sin ponerme, a ver, de manera sincera, Bolsonaro fue una figura que lo fogoneó y lo instaló a Estados Unidos, el ex asesor de Trump, Steve Bannon, lo colocó, le hizo la campaña y ahora también está mirando a Moro, mientras ven a Bolsonaro el desastre que hace y cómo se hunde él mismo ya en el poco apoyo que venía teniendo en la sociedad, claro. a diferencia de Trump, ¿no? Claro, bueno, vos me mencionás esto de Trump, y precisamente ayer hablábamos con un colega que está en el Reino Unido y nos comentaba que pasa o tiene un escenario bastante parecido Boris Johnson, que también más allá de haber manejado mal el tema, de hecho haberse contagiado, tiene todavía una base sólida y un apoyo bastante fuerte. No, sí, totalmente. En eso yo coincido con lo que te decía el colega. Seguramente, Trump y Boris Johnson es muy diferente a lo que pasa con Brasil. Y Boris Johnson arrancó mal. A ver, hoy justamente veía una encuesta, un 66% de los británicos opinan que deberían haberse tomado medidas antes. Sí, por supuesto, en eso creo que no cabe ninguna duda, pero no quiere decir que ya esté enterrado el futuro político de Boris Johnson. Tiene la oportunidad de reivindicarse, aparte que se haya enfermado, eso, ¿viste? Cuando algún dirigente la pasa mal, siempre tiene alguna ayudita. Bueno, le pasó a Bolsonaro en la campaña, ¿te acordás? Cuando recibió esa cuchillada y después ganó. Bueno, Boris Johnson, además de haberse enfermado, terapia intensiva, se recuperó, ahora tiene un hijo, todas esas cuestiones en marketing político suman, y tiene la posibilidad, si bien está golpeando muy fuerte, hoy ya entró el Reino Unido en el top 5 de los países con más muertes, ¿no? Junto con Estados Unidos, España, Italia y Francia, con la mayor cantidad de muertes del continente, pero bueno, también un poco de peso de encima le quitan el desastre peor que han hecho Italia, España, o sea que los británicos también se comparan un poco con la región, y creo que Boris Johnson tiene todavía la oportunidad de reivindicarse y recuperar un poco de una imagen que sí es cierto que está golpeada, pero no podemos decir que está enterrado el futuro político de Boris Johnson. Claro. Finalmente te hago esta pregunta, como para que la pensemos más que nada, porque supongo que nadie tendrá la respuesta, pero ¿podría capitalizarse el buen manejo del tema sanitario, del tema coronavirus, para una cuestión política en el futuro? Sí, por supuesto. Por supuesto. Todo gobierno que haya hecho, yo te lo digo desde mi lado sin ninguna duda, si vos tuviste un buen manejo con apoyo de la sociedad y lograste controlar, más allá del número concreto, si la percepción de la gente es que tuviste un buen manejo, que los cuidaste, porque la gente le agarró muchísimo miedo, que los cuidaste, también depende de qué sociedad estamos hablando. Yo digo, si hablamos de la Argentina, con un manejo como el que se viene teniendo,
más allá de estos chispazos que se arman con el tema de las cárceles, lo de esto que también es marketing y la disputa, oficialismo-oposición, pero lo que está viendo la gente acá, por ejemplo, que se está manejando bien, y lo vas a capitalizar después sin hacer nada, siguiendo, o sea, digo, sin tener que reivindicarte, ya con lo que estás haciendo la gente lo está tomando bien, y por supuesto que lo vas a capitalizar, y cualquier país que lo haga, cualquier gobierno que haya hecho las cosas bien, no tengo dudas de que lo va a capitalizar, porque está toda la gente con una atención tremenda en esta cuestión. Si vos a la gente la cuidás en medio de una situación de terror, de miedo, y sí te lo va a agradecer. Después depende de qué otras cosas sucedan, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Nos quedamos sin tiempo. La verdad que da para más, para seguir analizando más, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho la comunicación. Por favor, Luis, un placer, un abrazo grande y cuando quieras. Muchas gracias.